Profundo en el bosque, olvidado por el tiempo. Los bosques realmente son extraños, ¿no es así? Millas y millas de árboles. A veces tan aislados que sientes que podrías ser la única persona en la tierra mientras estás en uno. Fácil de perderse en ellos. Los bosques asustan a mucha gente, incluyéndome a mí. Sin embargo, hace aproximadamente una semana descubrí algo que nunca podría haber imaginado en lo profundo del bosque detrás de mi casa. Vivo en una parcela de 7.5 acres, frente a un enorme bosque que se extiende por millas, algo bastante común en el norte de Alaska. Aunque he vivido aquí por un tiempo, no me he adentrado mucho en el bosque. Como alguien que creció en una ciudad grande, he encontrado el bosque bastante inquietante. La propiedad en la que vivo está a solo unos pocos kilómetros del pueblo más cercano, pero el pueblo es muy pequeño, y en Alaska el cambio de un entorno urbano al salvajismo puede ocurrir bastante rápido. El bosque detrás de mi casa generalmente consiste en árboles de hoja perenne y la ocasional parcela de árboles de hoja caduca. Por un tramo, el bosque no es muy aislado, sin embargo, más allá de donde termina mi propiedad, en las líneas eléctricas, se vuelve muy profundo, muy amplio, y sientes que estás a cientos de millas de la civilización, aunque solo estás a unos 5 kilómetros del pueblo y a menos de 1 kilómetro de las casas de la gente. Decidí adentrarme tanto como pudiera en el bosque y pensé que podría haber algo interesante. Eran las 10 de la mañana y pensé que podría pasar el día en la naturaleza, algo que rara vez hago. Tomé mi paquete de cigarrillos, un encendedor, mi teléfono, una linterna y una barra de caramelo. No soy exactamente una persona de campo, así que estaba un poco nervioso, hay linces y osos en la zona, y solo esperaba no encontrarme con ninguno. Sin embargo, no esperaba encontrar lo que encontré, y la idea de que estaba allí, a unos pocos kilómetros detrás de mi casa, en lo profundo del bosque, me hace estremecer al pensarlo, pero me estoy adelantando. Al salir de mi casa, me di cuenta de que hacía un poco de frío y viento, lo ignoré y comencé a caminar de vuelta. Era un día nublado y sombrío, y el tono grisáceo que tenía el entorno realmente no me hizo sentir más cómodo con la idea de adentrarme en un enorme bosque, pero seguí adelante. En unos pocos minutos finalmente había entrado en el bosque. Estaba bastante oscuro gracias a los malditos árboles y al cielo nublado, y el viento no era tan fuerte, pero aún así era ruidoso y hacía que las ramas de todos los árboles se mecieran. Vaya, gracias por nada, Kima, dije en voz alta, declarando mi irritación. Sé que parecía que estaba siendo demasiado paranoico con respecto a un maldito bosque, y en ese momento pensé lo mismo. Ahora sé que era una especie de advertencia, mis instintos sabían que había algo allá atrás en esos bosques que no quería ver, pero en ese momento pensé que solo era paranoia. Después de aproximadamente 10 minutos de abrirme paso a través de un mar de árboles, arbustos, troncos y helechos, finalmente llegué a las líneas eléctricas. Me detuve y encendí un cigarrillo. En ambas direcciones, las líneas eléctricas se volvían hacia la carretera, solo permitiéndome ver un par de cientos de yardas en cada dirección. Detrás de mí estaba mi propiedad, mi bosque, algo denso, pero familiar, y frente a mí, había un bosque extremadamente denso, mucho más oscuro y desconocido que los 5 acres que acababa de atravesar para llegar hasta donde estaba. Fumé el resto de mi cigarrillo y seguí adelante. Continué caminando durante aproximadamente 1 hora y media, antes de divisar algo totalmente inesperado. En lo profundo del bosque, a millas de cualquier cosa, rodeado de árboles tan densos que parecía que podría ser las 7 de la tarde, había una casa. Una casa muy antigua. Me detuve y la miré fijamente. «Oh, vamos», grité, esperando que cualquier animal cercano supiera que estaba allí y se fuera. La visión de la casa me llenó de aprensión. Era muy antigua, deteriorada y cubierta de musgo. Todas las ventanas parecían rotas y la puerta principal había desaparecido. Sentí una sensación de ansiedad al mirarla, pero pensé no hay forma de que alguien viva aquí. Me armé de valor para entrar y tomé mi linterna y la encendí. La casa parecía ser de principios de los 50 y solo tenía un piso de abajo y aparentemente un sótano. Al entrar, me abrumó el olor a moho, humedad, polvo y suciedad. Las paredes y los pisos estaban cubiertos de musgo o moho. Miré a mi alrededor. Me encontraba en una sala de estar. Había un sofá mohoso asqueroso, una mesa de centro rota y un televisor muy antiguo y mohoso de los 50. Estaba fascinado. Todo estaba podrido y mohoso, y el olor era abrumador. Pasé a la siguiente habitación. Era una cocina, y aquí es donde las cosas se ponen raras.
Los mostradores estaban abarrotados con lo que parecían ser platos sucios, con restos de lo que alguna vez fue comida. El refrigerador era un modelo redondeado de los 50, de un color amarillo oscuro y cubierto de polvo. La ventana rota de la cocina dejaba entrar un poco de luz a la habitación y la ventilaba un poco. Miré la mesa de la cocina. Había platos con restos de comida podrida de hace medio siglo, como si los residentes fueran a regresar en cualquier momento para terminar sus comidas. En este punto, estaba completamente aterrorizado. Revisé los armarios. Estaban llenos de alimentos enlatados no perecederos que estaban muy descoloridos y difíciles de leer. Había algunos frascos que supongo que contenían comida en el pasado, pero ahora la comida estaba negra y asquerosa. Abrí el refrigerador. Estaba lleno de comida asquerosa llena de gusanos y algunas cervezas muy viejas. Lo cerré de golpe y la puerta del refrigerador se rompió. Estaba un poco aterrado, pero fascinado al mismo tiempo. Revisé la siguiente área más allá de la cocina. Era un pasillo, en el mismo estado de deterioro que el resto de la casa. Había 3 puertas en el pasillo. Una de ellas estaba cerrada con llave y parecía ser el sótano, ya que había un par de escalones que conducían a la puerta. Tenía varios cerrojos y decidí que no había forma de que fuera a bajar allí. Procedí a la siguiente puerta, el baño. Era un baño estándar de los 50, podrido por completo con papel higiénico podrido de 50 años al lado del inodoro ennegrecido y mohoso. El espejo estaba roto y la bañera estaba sucia, mohosa y oxidada. Salí del baño y pasé a la siguiente habitación. Era un dormitorio y estaba podrido hasta la médula al igual que las otras habitaciones. Había 2 camas pequeñas y un montón de animales de peluche muy viejos y mohosos en una esquina y autos de juguete oxidados en la otra. Había un viejo y maltratado tocador contra la pared entre los juguetes y una pequeña ventana rota entre las camas. Me acerqué al armario y miré adentro. Estaba lleno de cajas viejas y podridas y algo de ropa vieja y podrida. Salí del dormitorio y pasé a la última habitación. Al abrir la puerta, esta se salió del marco y se rompió en 2 en el piso. Iluminé la habitación con mi linterna. Pude ver un tocador podrido con manchas marrones en el espejo roto. Sentí una sensación de aprensión, pero seguí avanzando hacia la habitación. Me di la vuelta y miré la cama, y mi corazón dio un salto y grité en voz alta. Había un esqueleto humano en la cama, la ropa estaba podrida y el cráneo estaba completamente destrozado en pedazos, y vi un arma en el piso cerca. Luego miré el armario. Frente al armario había 2 esqueletos más pequeños, con ropa podrida y cráneos destrozados al igual que el primero. Estaba absolutamente aterrorizado, pero tenía que ver qué había en el armario. Me acerqué y miré adentro, y casi me hago en los pantalones. Era otro esqueleto, estaba roto por la mitad y parecía que la persona se había ahorcado. Su ropa estaba podrida y su esqueleto se había roto en la parte inferior de la columna vertebral. Sus huesos de la cadera y las piernas estaban en el piso debajo de él. Estaba petrificado de miedo y logré retroceder de la habitación. Me di la vuelta y estaba a punto de salir corriendo de la casa cuando escuché golpes en la puerta del sótano. Mi corazón latía a 1000 por hora y volví a sentir un terror abrumador. Entonces escuché la voz de un hombre que gritaba en mi oído: «Salte de aquí ahora mismo. Salte, 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 salte». Salté y luego corrí fuera de la casa, tropezando varias veces. Me di la vuelta y miré, y vi la silueta vaga de un hombre parado en la puerta. Había tenido suficiente, corrí más rápido de lo que jamás lo había hecho en mi vida y seguí corriendo hasta llegar a mi casa. Abrí la puerta, la cerré de golpe, la aseguré y me derrumbé. Estuve sentado en el piso frente a mi puerta durante 10 minutos antes de levantarme y sentarme en el sofá. Estaba aterrorizado y decidí ver un poco de televisión. Decidí que no volvería a pasar de las líneas eléctricas si es que incluso llegaba tan lejos al bosque de nuevo. Lo cual no he hecho. Tuve la tentación de llamar a la policía, pero decidí no hacerlo. Odio a los policías y no quiero que se metan en mis asuntos haciéndome preguntas sobre lo que estaba haciendo y diciéndome que estaba invadiendo propiedad privada. Era obvio que el aparente asesinato-suicidio había ocurrido hace décadas y decidí dejarlo así. Mientras estoy aquí escribiendo esto, no puedo evitar pensar que a solo unos kilómetros de distancia, en lo profundo del bosque, hay un lugar donde ocurrió un crimen horrible hace décadas, y que nadie en esta área es consciente de que existe. Siempre he creído en los fantasmas en cierta medida, pero ahora estoy seguro de que existen. Acaba de ocurrirme un pensamiento,
¿Por qué había golpes en el sótano si los esqueletos estaban en el dormitorio? Si encuentras una casa en el bosque, no entres. He vivido cerca de estos bosques toda mi vida y siempre escuchaba historias sobre esta casa en lo profundo del bosque. Eran solo cuentos, pero mi mamá siempre advertía a mis hermanos y a mí que evitáramos el bosque. Puedo entender la razón más lógica para esto, hay innumerables animales en el bosque, pero mi madre siempre nos advertía que tuviéramos cuidado con la casa en el bosque. Naturalmente, mis hermanos y yo no hicimos mucho caso a sus advertencias, de hecho, queríamos encontrar esta supuesta casa. No importaba cuánto buscáramos, no podíamos encontrarla, así que finalmente renunciamos a ello. Hace unos meses, fui a visitar a mis padres, quienes aún viven en la misma casa en la que crecimos mis hermanos y yo. En este punto, había olvidado por completo las historias sobre la casa en el bosque. 3 días después de mi visita, el perro de mis padres, Charlie, desapareció. Era normal que Charlie se paseara por el bosque, pero siempre regresaba a casa 1 o 2 horas antes del atardecer. Cuando no regresó a casa 1 hora después de lo normal, mis padres comenzaron a preocuparse. Les aseguré que probablemente aparecería dentro de la próxima hora. Pasó otra hora y no había señales de Charlie. En este punto, mis padres estaban preocupados en extremo. Habían tenido a Charlie durante mucho tiempo y lo querían mucho. También estaba preocupado por él, pero sabía que era peligroso buscarlo de noche. Les dije a mis padres que lo buscaría la primera cosa mañana, lo que los calmó un poco. Todos estábamos profundamente dormidos cuando el sonido de ladridos me despertó. Al darme cuenta de que los ladridos sonaban como Charlie, salí corriendo de la casa con un bate de béisbol y mi teléfono. Iluminé con la luz de mi teléfono hacia el bosque y vi un destello de pelaje blanco. «Charlie. Ven aquí, chico», llamé. En lugar de correr hacia mí, corrió más adentro del bosque. Dudé solo un segundo antes de correr tras él. Fue un milagro que pudiera verlo apenas con la linterna. Corrí durante lo que pareció horas antes de notar un claro más adelante. Charlie desapareció justo ante mis ojos al entrar en el claro. «¿Qué demonios?», dije, impactado. Fue entonces cuando noté algo mucho más extraño. En el claro, se erguía una casa de estilo victoriano de 2 pisos. Las historias sobre la casa en el bosque resonaban en mi cabeza. ¿Cómo la encontré? No, ¿cómo sigue en buen estado? La casa era claramente antigua y no había ni una sola señal de vida humana, pero se veía prístina. No había musgo creciendo en ella, ni la pintura estaba descolorida. Ni siquiera el porche tenía suciedad. Me maravillé ante la vista, absorbiéndola lentamente. La casa se veía completamente bien, pero había una sensación extraña y espeluznante en el aire. Me envió escalofríos por la espalda, pero decidí investigar la casa. Después de todo, esta era la casa de esas historias, la misma casa que mis hermanos y yo pasamos la mayor parte de nuestra infancia tratando de encontrar. Caminé apresuradamente hacia el porche y hacia la puerta. Golpeé a pesar de que claramente no había nadie más aquí que yo. Contuve la respiración por un segundo temiendo que alguien pudiera responder realmente. Después de no obtener respuesta, abrí la puerta cuidadosamente. Como esperaba, el interior también estaba en perfectas condiciones. Dejé el bate que había traído junto a la puerta antes de explorar el primer piso. Pronto me di cuenta de que la casa parecía como si alguien todavía viviera en ella. Instintivamente saqué mi teléfono y comencé a tomar fotos de las diferentes habitaciones en el primer piso. Después de obtener una cantidad suficiente de fotos del primer piso, subí al segundo piso. Este piso tenía muchas habitaciones, cada una de ellas parecía como si alguien viviera en ellas. También tomé múltiples fotos de estas habitaciones. Una de las habitaciones aún tenía las sábanas de la cama desordenadas como si alguien acabara de levantarse. Esa habitación llamó más mi atención. Observé los diferentes cuadros, fotografías y joyas. «Puedo ayudarte», dijo una voz detrás de mí. Di un salto del susto y me di la vuelta. Me encontré con una mujer vestida con un vestido de estilo victoriano. Calmé mi corazón acelerado antes de responder. «Lo siento, pensé que no vivía nadie aquí». Ella se rió, «No me sorprende. Vivo en medio de la nada». «Es tarde, pero ¿tienes hambre?». Tan pronto como preguntó, mi estómago gruñó en respuesta. Ella se rió, «Sígueme». «¿Vives aquí sola?», pregunté mientras la seguía.
No, mi esposo y yo vivimos aquí juntos. Él está en el pueblo esta noche, regresará por la mañana, respondió ella. La miré con sospecha. Ninguna explicación lógica podría explicar por qué ella vivía en una casa en medio del bosque. Una casa que está en perfectas condiciones y además parece que salió directamente de uno de los retratos que vi. Mientras bajábamos las escaleras, el olor a comida me llegó. Hizo que mi estómago gruñera más fuerte en respuesta, pero no pude evitar sentirme incómodo. Solo había estado en la casa durante 15 minutos como máximo, ¿cómo podía estar la comida ya preparada? Había estado en el primer piso durante 9 minutos y además no olí la comida cuando abrí la puerta por primera vez. Sacudí la cabeza, tal vez solo estaba siendo paranoico. Llegamos al comedor donde la mesa ya estaba puesta para 2. La comida lucía tan deliciosa como olía y apenas podía esperar para hincarle el diente. Nos tomamos un momento de silencio para rezar antes de comer. Rápidamente comencé a comer, no me di cuenta de que tenía tanta hambre. Esto está delicioso, señora. ¿Cuál es su nombre?, dije. Señora Preston, por favor llámame señora Preston. Me halaga que encuentres mi comida tan deliciosa, respondió ella con una sonrisa. Su sonrisa me envió escalofríos por la espalda a pesar de lo agradable que parecía. Sacudí mentalmente la cabeza, solo son mis nervios. ¿No vas a comer?, pregunté, señalando su comida. Ella se rió, lo haré, déjame ir a buscar algo primero. Tan pronto como se fue, me di cuenta de que no tenía tanto hambre como pensaba. De hecho, me sentía nauseabundo. Dejé mis utensilios y me puse de pie. Di vueltas por el comedor un poco antes de detenerme frente a un retrato. En el retrato estaba la señora Preston y en el marco estaban grabadas las palabras en memoria de Elise Preston, 1826 a 1850. Me quedé congelado de inmediato mientras mi estómago se revolvía. ¿Ella está muerta? ¿Qué estás haciendo? Su voz sonó detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, estaba dando un paseo para hacer más espacio para la comida. Es realmente deliciosa, sería una pena desperdiciarla. Oh, maravilloso, dijo ella alegremente. Respiré aliviado y miré el reloj en la pared. Oh, mira la hora, sería mejor que me vaya a casa. Gracias por la comida. Su rostro se ensombreció mientras la habitación se volvía mucho más fría. La habitación pasó rápidamente de estar en perfectas condiciones a un estado muy pobre. Miré la mesa desgastada y los platos de comida. Mis ojos se abrieron de par en par cuando el vómito subió por mi garganta. Me encorvé y vomité el contenido de mi estómago. Fue horrible, la comida estaba descompuesta y había gusanos y otros insectos en ella. Seguí vomitando, incluso cuando mi estómago estaba vacío. Su risa estridente resonó en toda la habitación. Oh, ha pasado tanto tiempo desde la última vez que tuve una comida decente. Un joven como tú sería el aperitivo perfecto. Levanté la cabeza y vi su forma grotesca. Tenía un color gris oscuro, su cabello era solo unos pocos mechones, estaba descompuesta en muchas áreas. En algunos lugares podía ver sus huesos y en otros había insectos. La vista me hizo vomitar nuevamente. ¿Qué pasa, cariño? ¿No te gusta lo que ves? No importa, pronto estarás en éxtasis, continuó mientras se lanzaba hacia mí. Caí hacia atrás, apenas escapando de sus garras. Sin embargo, una de sus uñas me cortó y se hundió profundamente en mi piel. Ardía como un cuchillo y seguía sangrando. Me levanté rápidamente y corrí hacia la puerta. Sentí que el tablón del suelo cedía y mi pierna cayó dentro. Grité de dolor cuando un trozo del tablón roto se clavó en mi muslo. Luché por sacar la pierna, pero fue inútil. Alice ya estaba frente a mí. No dijo nada mientras me agarraba del cuello y me levantaba antes de lanzarme al otro lado de la habitación. Me estrellé contra la pared y casi perdí el conocimiento por el impacto. Me esforcé por levantarme y corrí hacia la puerta una vez más. ¿Realmente crees que puedes escapar de mí?, se rió de manera siniestra. Estaba sobre mí en un instante y me tenía boca abajo en el suelo. Clavó sus garras podridas en mi espalda. Grité de dolor nuevamente mientras las lágrimas caían de mis ojos. Sentí que se inclinaba, su boca contra mi cuello. Me aseguraré de disfrutarte completamente. Cerré los ojos mientras intentaba luchar contra ella, pero fue inútil. Sentí sus dientes en mi cuello y con un impulso de adrenalina logré sacudirla.
Gateé hacia la puerta principal y agarré el bate que había dejado allí. Ella agarró mi pierna y me tiró hacia ella. Me di la vuelta y golpeé fuerte con el bate. La derribó y ella chilló. ¿Cómo te atreves a hacer eso? Luché por levantarme y no dudé. Golpeé con el bate continuamente, pulverizando su carne descompuesta. Una sustancia oscura me salpicó, pero no le presté atención y seguí golpeándola. No paré hasta que dejó de moverse. Respiraba con dificultad y me apoyé en el bate para sostenerme. Recobré el aliento y luego salí de la casa. Me di la vuelta para echar un último vistazo a la casa. Ahora parecía una casa abandonada típica, no se parecía en nada a como estaba antes. Miré al cielo y me di cuenta de que estaba amaneciendo nuevamente. Había estado allí toda la noche, pero solo había pasado unos minutos. Caminé lentamente, cada paso lleno de dolor. Mi visión se iba oscureciendo continuamente mientras el bosque a mi alrededor comenzaba a cobrar vida con el sol. Finalmente, llegué y tropecé hasta la casa de mis padres. Intenté llamarlos, pero salió como un susurro ronco. Alcancé la puerta y caí pesadamente contra ella. Intenté recuperar el aliento sin suerte. Escuché el sonido de pasos y luego los gritos de mis padres mientras mi visión se volvía completamente negra. Más tarde me desperté en el hospital, conectado a sueros. Mi visión borrosa apenas distinguía los rostros aliviados de mis padres. Sonreí ligeramente antes de que los eventos que habían sucedido me invadieran. Mi estómago se revolvió mientras me inclinaba sobre la cama y vomitaba en la papelera. Después de eso, fui visitado por médicos que observaban continuamente mi condición. Intenté contarles lo que había sucedido, pero todos estuvieron de acuerdo en que el estrés de la situación hizo que mi cerebro lo recordara incorrectamente. No ayudó cuando traté de mostrarles fotos de la casa, pero en su lugar apareció un error. Sin embargo, tenían múltiples preguntas sobre las heridas de perforación que había recibido de las garras de Alice. Naturalmente, les expliqué lo que había sucedido, pero les resultó difícil creer. Aunque era difícil de creer, las heridas en mi espalda eran prueba de que fui atacado por una persona. Me retuvieron en el hospital mientras trataban la infección que las heridas habían causado. Esta información fue entregada a la policía, que había comenzado a buscar la casa en el bosque. No pasó mucho tiempo después de esto que me dieron de alta del hospital con medicamentos para tomar por mis heridas. Después de buscar un poco, la policía aún no había encontrado la casa en el claro. Fue entonces cuando me ofrecí a mostrarles dónde estaba, ya que quería demostrar a todos que realmente existía. Después de mucha vacilación, estuvieron de acuerdo. Y así, entramos en el bosque. A pesar de no recordar realmente el camino que había tomado cuando seguí lo que creía que era Charlie, instintivamente supe dónde ir. Era como si algo me estuviera trayendo de vuelta a la casa. Un tiempo después, vi un claro demasiado familiar más adelante. Debería ser eso más adelante, llamé. Alcanzamos el claro y allí estaba la casa, una vez más en perfectas condiciones. ¿Ves? Esa es la casa con la mujer adentro, dije. Los oficiales me miraron extrañamente antes de que uno hablara. Hijo, todo lo que vemos es una casa muy deteriorada y caída. Miré de ellos a la casa en estado de shock. ¿Cómo no podían verla? Es muy claramente está en buenas condiciones. ¿Por qué era yo el único que podía ver la casa en perfectas condiciones? Mira, podemos inspeccionar el lugar si quieres, pero lo más probable es que hayas caído a través del segundo piso. No habría nadie viviendo aquí, continuó. Asentí y observé cómo todos menos uno entraban en la casa. Después de unos minutos, salieron. Sus caras me dijeron todo lo que necesitaba saber, no había nada allí. A regañadientes lo acepté y nos dirigimos de vuelta. Salí del claro antes de que un escalofrío recorriera mi espina dorsal. Me detuve y me giré. En el porche, agitándome, estaba Alice. Su sonrisa siniestra me hizo sentir escalofríos y me enfermó el estómago. Rápidamente me di la vuelta y seguí a los oficiales. Después de eso, me despedí de mis padres y volví rápidamente a mi casa. Quería estar lo más lejos posible de ese lugar. A pesar de lo que todos me han dicho, sé que lo que me pasó es real. Los eventos de esa noche se han grabado en mi mente hasta el punto en que no puedo dormir cómodamente por la noche. He estado teniendo pesadillas de lo que sucedió desde entonces. Es por esto que he venido aquí en busca de respuestas. ¿Alguien sabe qué me pasó? ¿Qué es Alice? ¿Cómo es que fui el único que podía ver la casa en perfectas condiciones?
¿Por qué desaparecieron las fotos que había tomado de ella? Si alguien tiene alguna pista, por favor házmelo saber. También, un consejo para todos, no entren sin pensar en una casa en el bosque, podrías llevarte más de lo que esperabas. Me perdí en mi caminata nocturna y algo me siguió a través del bosque. Tengo 33 años. Vivo solo alrededor de mi pueblo solo hay bosques. La ciudad más cercana está a 37 millas de distancia y tiene unos 3.000 habitantes, así que esta parte es bastante remota. Vivo a unas 8 millas al norte de mi pequeño pueblo y mi propiedad colinda con unas 14.000 acres de tierras del estado. Normalmente, me encanta esto de mi terreno, pero después de anoche, estoy aterrorizado de los bosques detrás de mi casa. Un par de noches a la semana, me gusta dar un paseo por el bosque justo detrás de mi casa para relajarme y estar en paz con la naturaleza. Sé que caminar por el bosque de noche probablemente no es la mejor idea, pero siempre llevo mi pistola y una linterna para ver. Conozco estos bosques como la palma de mi mano, así que me siento bastante cómodo allí, de día y de noche. Sin embargo, anoche caminé más lejos de lo que suelo hacer y lo lamento profundamente. Alrededor de las 10 de la noche, me abrigué con mis overoles y botas, agarré mi linterna y mi arma, y salí por la puerta trasera. Estaba a unos 18 grados Fahrenheit, así que no hacía tanto frío para esta época del año. Entré al inicio del bosque y respiré profundamente el aire fresco y nítido. Podía escuchar a los coyotes aullando a lo lejos y una ligera sonrisa se formó en mi rostro. Quizás esta noche pueda ver un par de coyotes, pensé emocionado. Los coyotes no son lo suficientemente grandes como para ser una amenaza real para los humanos adultos, así que no me importa mucho cuando están cerca. Además, tengo mi arma en caso de que se pongan agresivos, un disparo al aire los hará huir más profundo en el bosque. Caminé en silencio durante unos 10 minutos, escuchando el sonido de mis botas crujir en la nieve. Podía sentir que me acercaba a los coyotes porque su aullido se hacía cada vez más fuerte. Mientras me concentraba en cómo se comunicaban entre ellos, pensé que escuché una voz en medio de los ladridos y aullidos. Me detuve y escuché más de cerca. Después de unos segundos, lo volví a escuchar y esta vez pude distinguir un par de palabras. «Ayúdame, señor», gritó la voz. Me pareció un poco extraño que la voz no sonara angustiada, pero pensé que tal vez estaban en estado de shock o algo así. Empecé a correr hacia donde escuché la voz y corrí durante unos 5 minutos antes de detenerme. «¿Dónde estás?», grité en la noche. Escuché, pero no oí nada. Fue entonces cuando noté cuán silencioso se había vuelto el bosque. No había más coyotes aullando ni ningún otro sonido, solo un silencio mortal. Temía que el hombre estuviera herido y no pudiera hablar, así que empecé a caminar rápido hacia donde creía que había escuchado la voz. Caminé durante unos 15 minutos sólidos antes de necesitar detenerme a descansar. Estaba mucho más lejos de lo que normalmente voy en mis caminatas nocturnas, pero aún no me preocupaba. Podía seguir mis huellas de regreso a casa. Así que decidí gritar una vez más antes de regresar y llamar a las autoridades para informar sobre una persona que necesitaba ayuda. «Hola, ¿estás aquí?», mi voz resonó por el tranquilo bosque. Me esforcé por escuchar cualquier ruido que indicara dónde podría estar la persona, pero era un silencio mortal. «Voy a llamar para pedir ayuda», grité antes de darme la vuelta para irme. Tan pronto como me di la vuelta, me congelé. Tan pronto como me di la vuelta, me congelé, mi sangre se heló al instante en mis venas. Los pelos de mi cuello se erizaron y mi corazón comenzó a latir descontroladamente. Justo cuando me di la vuelta y apunté mi linterna de regreso al camino por el que había venido, vi la cabeza de un hombre asomarse rápidamente detrás de un árbol, solo que su cabeza estaba aproximadamente a 2.5 metros del suelo. Quienquiera que fuera, era extremadamente alto. «¿Quién está ahí?», grité, con miedo presente en mi voz. No hubo respuesta. Decidí intentar desviarme hacia la izquierda para evitar pasar junto al árbol donde lo había visto y tratar de rodear mis huellas para regresar a casa lo más rápido que pudiera. Mantuve mi linterna apuntada directamente al frente, con mi mano libre en mi arma, por si necesitaba defenderme. El nivel de miedo que estaba experimentando me hacía sentir que no era un hombre, sino algo que nunca debí ver. «Ayúdame, señor». La misma voz de antes provenía de aproximadamente 12 metros detrás de mí. Me di la vuelta y apunté mi linterna hacia donde escuché la voz y casi me hago del pantalón en ese momento.
La cabeza estaba asomándose detrás de un árbol, a la misma altura que antes, solo que ahora estaba mucho más cerca. Tan cerca que pude ver que sonreía de oreja a oreja. Su rostro parecía increíblemente pálido y largo, inhumanamente largo. Comencé a correr a toda velocidad en dirección a donde sabía que estaba mi casa. Detrás de mí, se escuchaba una risa, junto con el ocasional «Ayúdame, señor». No me di la vuelta ni una sola vez, simplemente corrí más rápido que nunca en mi vida, y eventualmente la risa se desvaneció a medida que se alejaba. Una vez que llegué a mi sendero habitual, la voz del hombre alto se desvaneció por completo. Aún no me detuve, corrí a toda velocidad hasta que salí de la línea de árboles y prácticamente caí en mi patio trasero. No me detuve para recuperar el aliento hasta que estuve a salvo en mi casa, con las puertas y ventanas cerradas con llave. Me dejé caer en mi silla y respiré pesadamente mientras sostenía firmemente mi pistola. No dormí en absoluto la noche pasada y me quedé dormido alrededor de las 7 de esta mañana. Desperté hace unas horas y agradecí al cielo que tenía los siguientes días libres. No creo que pudiera haber ido a trabajar después de mi experiencia. Decidí comenzar a escribir esto porque hace unos 30 minutos empecé a escuchar una voz proveniente de los bosques detrás de mi casa. Ha estado diciendo, ayúdame, señor, cada pocos minutos, acercándose cada vez más. He cerrado toda mi casa y actualmente estoy sentado en mi cocina con mi pistola y mi rifle 30 a mi lado. No estoy seguro de qué más hacer, así que estoy publicando esto aquí para ver si alguien más ha experimentado algo así, y si es así, ¿puedo recibir algún consejo? Realmente no quiero ser asesinado por esta cosa. Parte 2. Sabes lo aterrador que fue mi caminata en solitario hace unos días. También sabrás que, a pesar de esa experiencia, estaba planeando hacer otra caminata en solitario el pasado viernes. Recibí muchos consejos, pero lo principal en lo que todos parecían coincidir era que debía tener cuidado y que, si el sendero estaba tan desierto como la última vez, no debería ir. Pensé que sería muy cuidadoso para escuchar cualquier corazonada que tuviera. Si algo me parecía incluso un poco raro, me iría de inmediato. Hice toda la preparación cuidadosa como la primera vez, y aún un poco más, empaqué comida y agua, le dije a varias personas dónde iba a caminar y me aseguré de tener una copia en papel y digital del mapa. También empaqué un cuchillo pequeño, una brújula, una linterna, un silbato de pánico y un cargador portátil para poder recargar mi teléfono si se apagaba de nuevo. Hice algunas investigaciones y me aseguré de que no hubiera depredadores peligrosos en la zona, e incluso hice una búsqueda breve para comprobar que no había informes importantes de críptidos o experiencias paranormales en el área. Me sentía listo para cualquier cosa y pensé que, incluso si tuviera una experiencia similar a la anterior, estaría preparado. Pero mi caminata de hace un par de días fue casi el polo opuesto de la primera. En lugar de un día gris y lluvioso, el clima era hermoso y soleado. Cuando llegué al Parque Estatal Stark Rock, en lugar de un bosque tranquilo y desierto, encontré un destino turístico concurrido y popular. El estacionamiento del centro de visitantes, que también era el inicio de mi sendero, estaba repleto de coches, y vi a más de una docena de personas comenzar o terminar sus caminatas justo en el tiempo que me tomó estacionar mi coche y reunir mis cosas. En lugar de estar cubiertos de vegetación densa, los senderos eran amplios y permitían visibilidad de cientos de pies en cualquier dirección. En lugar de un solitario circuito de 12 millas, solo iba a caminar 4.5 millas y nunca pasaba más de un par de minutos sin ver a alguien yendo en una dirección u otra. Todo parecía perfecto. No fue hasta que terminó la caminata que me di cuenta de cuán equivocado estaba. Dentro de los primeros 15 minutos, me había relajado casi por completo. Me sorprendí riendo casi a carcajadas al sentir el alivio de saber que esta caminata sería mejor. Los pájaros cantaban, los mosquitos zumbaban y las vistas eran fantásticas. La caminata que hice me llevó por varios cañones, lo cual es increíble para Illinois, y parecía que cada curva del sendero conducía a alguna oportunidad fotográfica impresionante. Fue en la primera de estas vistas increíbles que conocí a la mujer. Al doblar la esquina del sendero y encontrarme en la entrada del cañón francés, ella estaba allí, mirando fijamente hacia el lecho del arroyo seco, hacia la pared del cañón. En ese momento, no pensé mucho en ello. Era una vista bastante bonita y consideré detenerme para tomar una o dos fotos. Pero al comenzar a acercarme a ella, ella instantáneamente se volvió hacia mí y sonrió. «Oh, estoy en tu camino. Siéntete libre de pasar, yo me quedaré fuera de tu camino».
Era una mujer mayor, supongo que tal vez en sus 60 años, aunque claramente estaba muy saludable y atlética. Llevaba una camiseta negra, jeans y botas de senderismo, y tenía el cabello largo y gris atado en una coleta. No miré demasiado de cerca la camiseta, pero pensé que vi que era de algún evento en Chicago, lo cual tenía sentido. Su sonrisa era amistosa y su saludo se sentía como cualquiera de las breves interacciones que he tenido con otros senderistas en el pasado. «Oh, no te preocupes», respondí. Después de todo, el sendero era lo suficientemente amplio para que pudiera pasar sin problemas. Realmente es una gran vista. Tal vez me detenga y tome una foto también, reí, sacando mi teléfono. «Oh, realmente lo es», coincidió ella. «Has estado aquí antes, he estado aquí más veces de las que puedo contar. Deberías volver en invierno. Es tan hermoso entonces, muy tranquilo y pacífico. Hay demasiada gente aquí en esta época del año». Sonreí educadamente y le dije que no, que era mi primera vez. Le agradecí por el consejo y continué por el sendero hacia la entrada del cañón. Rápidamente llegué a un callejón sin salida y me di cuenta de que el sendero principal debía ir hacia arriba y alrededor del lado del cañón, pero no me importó el pequeño desvío. Tener las enormes paredes de roca elevándose sobre mí por todos lados creaba un lugar impresionante para detenerme a tomar un sorbo de agua. Me quedé allí, disfrutando del silencio por un momento antes de darme la vuelta para regresar y encontré a la misma mujer justo allí. «Es una pena que la cascada esté seca. Deberías asegurarte de ir al cañón La Salle. Esa cascada casi seguro que aún está fluyendo», dijo, aparentemente sin darse cuenta de que se había acercado sigilosamente por detrás de mí. Ya había planeado ir a La Salle. De hecho, era el destino principal de mi caminata y así se lo dije. Ella, en respuesta, sacó un mapa del parque que reconocí del centro de visitantes y comenzó a darme direcciones. En este punto, decidí que solo era una anciana simpática que realmente amaba la naturaleza y que tenía un poco de dificultad para captar las señales sociales de alguien que preferiría estar solo. Pero no quería ser grosero, así que la dejé guiarme a través de la caminata que ya había planeado hacer antes de agradecerle y darme la vuelta para irme. Cuando comencé a salir del cañón, ella me llamó. «Si tienes tiempo, realmente deberías ir también al cañón de San Luis, es fantástico». Sabía que no tenía tiempo, pero asentí y dije que vería si podía encajarlo. Después de dejar a la mujer en la parte inferior de la cascada seca, el siguiente tramo de aproximadamente 1 milla transcurrió sin incidentes. Tomé el camino más corto hacia el cañón La Salle y pasé por aproximadamente 9 miradores, 3 o 4 intersecciones de senderos y al menos 50 otros senderistas. Finalmente llegué a la última intersección de senderos antes del cañón La Salle y la misma mujer de antes estaba allí de pie nuevamente. Estaba más que un poco confundido. ¿Cómo me había pasado? Me estaba moviendo bastante rápido y sabía que había tomado el camino más corto desde el cañón francés hasta donde estaba ahora. Definitivamente no me había pasado en el camino tampoco. Finalmente decidí que debía haber tomado uno de los caminos más largos y logró apenas llegar al cruce antes que yo porque me había detenido a tomar fotos en algunos de los miradores. Me saludó calurosamente, como si fuera un viejo amigo. «Oh, eres tú». Solo estaba tratando de tomar una foto de esta libélula, pero voló lejos. No vi ninguna libélula ni cámara, pero asumí que simplemente había metido su teléfono en el bolsillo. ¿Listo para La Salle? Me decepcionó un poco darme cuenta de que ella tenía la intención de hacer la última parte del sendero conmigo. Sin duda parecía lo suficientemente agradable, y no es que estuviera preocupado de que me atacara ni nada. Solo era un poco más habladora de lo que hubiera preferido. Pero asentí y juntos cruzamos el puente de piedra que conducía al sendero del cañón. Al principio, traté de aumentar el ritmo lo suficiente como para dejarla atrás de manera natural, pero ella se mantuvo a la par sin problemas. Continuó con un flujo constante de conversación. ¿Eres de aquí? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Así siguió con el tipo de preguntas superficiales que haces cuando estás conociendo a alguien por primera vez. Yo respondía a las preguntas y, tratando de ser amable, ocasionalmente le preguntaba sobre ella misma. «Oh, vivo justo por aquí. De hecho, vine aquí por primera vez hace más de 60 años. Ups, mostrando un poco mi edad, rió ella. Mi trabajo me mantiene bastante activa, así que tengo la suerte de poder pasar tiempo en el bosque. Últimamente he estado probando otros bosques, sin embargo.
Mientras escuchaba su voz detrás de mí, doblé una última esquina y me encontré mirando lo que habría sido la cascada en el cañón La Salle, pero, como las otras cascadas que habrían estado en el parque, esta también estaba seca. El sendero terminaba aquí, y caminé justo hasta donde caían unas pocas gotas de agua de donde solía estar la cascada. Me di cuenta de que la mujer seguía hablando detrás de mí. ¿Alguna vez has estado en el sendero Red Cedar? Me quedé congelado. Tenía que ser una coincidencia, ¿verdad? Quiero decir, Internet decía que era un sendero popular, aunque mi visita no parecía respaldar esa teoría. Aún así, seguramente ella no podría haber sabido que yo acababa de caminar por el sendero Red Cedar hace unos días, y desde luego no podría haber sabido lo mala que fue mi experiencia. Desarrollé todas estas explicaciones en menos de un segundo, pero mi sentido de peligro había pasado de 0 a 100 en un abrir y cerrar de ojos. Lentamente me di la vuelta para ver a la anciana sonriéndome, y por primera vez, su sonrisa no parecía cálida y amistosa. Parecía cruel. Nos miramos fijamente durante lo que parecieron minutos, pero solo debieron ser unos pocos segundos, antes de que escuchara el crujir de una rama de vuelta por donde habíamos venido. La cabeza de la mujer se volvió rápidamente y ambos vimos a un grupo de 3 hombres de mediana edad entrar, charlando sobre algún juego deportivo. Tal vez lo imaginé, pero juro que la anciana gruñó antes de sonreír y decir, me moveré para no estorbarte en caso de que quieras tomar fotos. Realmente es un fastidio cuando hay demasiada gente en este cañón. Y se alejó. Me quedé allí un rato, esperando calmarme. Cuando el trío de senderistas terminó de tomar sus fotos y se dieron la vuelta para irse, me aseguré de seguirlos muy de cerca. Permanecí cerca de su grupo durante todo el camino de regreso al estacionamiento, lo suficientemente cerca como para que definitivamente me oyeran si gritaba. El recorrido de 2 millas me dio tiempo suficiente para reflexionar sobre lo que realmente había sucedido en la última hora más o menos, y me di cuenta de algunas cosas que me preocuparon. Primero, a excepción del momento en que los 3 hombres entraron al cañón, cada momento que pasé con la mujer habíamos estado completamente solos. Con la gran cantidad de personas que había visto en el sendero, sentía que no había forma de que eso hubiera sido una coincidencia. En segundo lugar, me di cuenta de cuánto parecía querer esta mujer que yo fuera al punto más remoto de este conjunto de senderos. Me lo había recomendado repetidamente, me había dado direcciones y hasta caminó la última parte conmigo, y finalmente, me di cuenta de cuánto le había contado a esta extraña mujer sobre mí. Le dije mi nombre y cuántos años tenía. Le conté de qué estado e incluso de qué ciudad era. Le dije a qué me dedicaba. Y, mientras tanto, ni siquiera le había preguntado su nombre, y mucho menos detalles concretos sobre quién era. Todo lo que había dicho sobre sí misma era, en el mejor de los casos, vago. Lo único que sabía con certeza era que le gustaba estar en el bosque. Afortunadamente, el viaje de regreso fue bastante tranquilo. Mientras caminaba por el estacionamiento hacia mi coche, traté de sacudirme las malas sensaciones y me dije que debía enfocarme en la primera parte de la caminata. Me había divertido y había tomado muchas fotos geniales para compartir con mi familia y amigos cuando llegara a casa. Entonces vi la hoja de papel doblada y metida debajo de uno de los limpiaparabrisas. La saqué con la esperanza de que no fuera algún tipo de multa de estacionamiento, pero era un mapa del centro de visitantes. Alguien había marcado el cañón La Salle y dibujado un par de flechas con lo que parecía un marcador negro. Y en el reverso había una nota corta. Decía: gracias por la diversión. Hasta pronto. He estado en casa durante aproximadamente un día ahora y estoy tratando de no preocuparme demasiado. Quiero decir, vivo en una ciudad bastante grande y no es como si le hubiera dado a esa mujer mi dirección ni nada por el estilo. Espero que todo esto no signifique nada. Tal vez esta señora realmente era solo una amable anciana tratando de hacer una amiga, y yo estaba sobrereaccionando. Quizás la nota en mi coche estaba destinada a otra persona. No es como si hubiera voces infantiles sin cuerpo o pasos fantasmales como en mi última caminata. Todo podría tener una explicación razonable. Aunque definitivamente seguiré revisando 3 veces las cerraduras de mis puertas y ventanas. Pero siguiendo un presentimiento hice una investigación sobre el cañón de San Luis que la anciana recomendó. Resulta que en 1960, 3 mujeres fueron encontradas muertas en el cañón. Un tipo fue arrestado y declarado culpable, pero ha pasado toda su vida afirmando que fue incriminado y que es inocente. No quiero hacer chistes sobre estas muertes ni nada por el estilo,
pero con todo lo que me ha estado sucediendo, realmente no me gusta el hecho de que esta anciana espeluznante intentó enviarme a la ubicación de un infame triple homicidio. No debería haber ido de excursión solo. Hola. Esto ocurrió hace un par de días y todavía lo estoy procesando. En el momento, estaba completamente seguro de que estaba en un peligro increíble, pero apenas han pasado 48 horas y ya me estoy cuestionando a mí mismo. Pero, o algo muy malo sucedió en esa caminata, o me estoy volviendo loco, así que compartiré mi historia y tú decidirás. Supongo que debería empezar con un poco de contexto. Yo, 24 años, estoy actualmente en un viaje entera solo por el Medio Oeste. Sé que ver los paisajes en lugares como Illinois, Indiana y Ohio probablemente no suena como las vacaciones más emocionantes, pero para mí es un gran acontecimiento. Es la primera vez que viajo más de 1 o 2 días lejos de casa, verdaderamente solo. Al principio quería hacer algo grande y emocionante, pero todo eso era abrumador. Pensé que sería un buen primer paso, y si todo salía bien, tendría la confianza para un viaje más grande el próximo año. ¿Y qué podría salir mal en el Medio Oeste? Bueno, tenía, o al menos tenía, 3 caminatas planeadas para mi viaje, y la primera fue hace un par de días. También resultó ser la más larga y remota de las 3. Para quienes estén interesados, decidí hacer el Red Cedar Trail en el Parque Estatal Giant City. Es un recorrido de 12 millas que cubre prácticamente todo el parque. Ahora, he realizado caminatas más largas y peligrosas antes de esta. Admito que esas fueron con otros excursionistas mucho más experimentados liderando el camino, pero aún sabía cómo prepararme adecuadamente. Me aseguré de llevar suficientes líquidos, algo de mezcla de frutos secos, vendajes, protector solar, etc. Tenía un mapa en papel, así como una copia digital en mi teléfono. Informé a varias personas en casa sobre qué sendero iba a recorrer y que esperaba caminar aproximadamente de 8 de la mañana a 3 de la tarde. También hice que mis padres supieran que, si no tenían noticias de mí para las 7 de la tarde, deberían contactar al parque para avisar que podría estar perdido o herido. Hice todo bien, pero ninguna cantidad de preparación habría ayudado con esto. Lo primero que salió mal fue el clima. Me desperté alrededor de las 7 de la mañana con cielos grises y el sonido de una lluvia constante. No era una tormenta, pero ciertamente era más que una llovizna. Intenté no perder la esperanza y revisé el pronóstico, pero vi que la lluvia no pararía hasta la tarde, como muy pronto. No me molesta demasiado estar afuera bajo la lluvia, siempre y cuando esté preparado para ello, pero sabía que haría que los senderos estuvieran embarrados y las rocas resbaladizas. Aún así, decidí que había llegado hasta allí por esta caminata y al menos intentaría hacerla. Pensé que si realmente era terrible, siempre podría darme la vuelta temprano. Así que me puse mi chaqueta de lluvia y conduje hasta el inicio del sendero. Para llegar al sendero, pasé por varios sitios de camping individuales que la gente puede usar. En cada otra ocasión que había ido a un parque estatal, siempre estaba lleno de vida. Niños corriendo y gritando sobre las reglas de algún juego que acababan de inventar, familias discutiendo sobre quién se olvidó de empacar los malvaviscos. Pero en ese martes lluvioso al final del verano, el parque parecía prácticamente desierto. De los muchos sitios que pasé, vi un total de 2 casas rodantes y una tienda de campaña, y ninguno de ellos tenía gente afuera. Cuando llegué al pequeño estacionamiento junto al inicio del sendero, era el único coche allí. Quizás la falta de gente debería haberme puesto nervioso, pero honestamente estaba emocionado de tener toda esa naturaleza para mí solo. Para aquellos que se interesan, se puede encontrar un mapa del Red Cedar Trail en línea, pero básicamente el sendero es prácticamente un gran círculo muy irregular. El inicio del sendero está en el punto más oriental y hay un camping básico en el punto medio, en el borde más occidental, con algunos fogones, mesas de picnic y letrinas. Sin pensarlo demasiado, decidí ir primero hacia el sur, avanzando en sentido contrario a las agujas del reloj por el sendero. Al comenzar a caminar entre los árboles, me di cuenta de varias cosas de inmediato. Primero, definitivamente fui el primero en recorrer el sendero ese día, y tal vez el primero en mucho tiempo. Limpié alrededor de una docena de telarañas con mi cara en los primeros 10 segundos, y no se redujeron después de eso. Segundo, el sendero estaba definitivamente empapado, pero aún lo suficientemente firme como para caminar. Tercero, el denso follaje sobre mi cabeza hacía que el sonido de la lluvia al caer fuera muy fuerte mientras caía sobre las hojas.
pero también reducía la cortina constante de agua a gotas gruesas ocasionales que normalmente me esquivaban por completo. Y así caminé. El sendero era, en general, bastante obvio. Es difícil perderse una línea de tierra desnuda en medio de una vegetación densa. Sin embargo, había partes en las que el sendero estaba tan cubierto que comencé a dudar si realmente era un sendero, y otras en las que varios caminos se cruzaban y no estaba seguro de cuál era el correcto. Afortunadamente, el camino estaba marcado con diamantes blancos con círculos rojos, generalmente clavos en los árboles. Mientras viera un diamante blanco, sabía que iba en la dirección correcta. A pesar de gastar mucha energía mental entre mirar dónde ponía los pies, buscar los diamantes y esquivar las telarañas, realmente disfruté la primera mitad del recorrido. Las gruesas ramas sobre mí aseguraban que la lluvia fuera reconfortante y pacífica en lugar de irritante e incómoda. Mientras tanto, la continua falta de cualquier otra persona permitía una contemplación tranquila como no la había tenido en meses. Así que, después de 3 horas, llegué al punto medio un poco cansado y muy mojado, pero extremadamente contento de haber decidido seguir con la caminata a pesar de la lluvia. Entonces, las cosas comenzaron a cambiar. El camping en el punto medio estaba vacío, lo cual esperaba. Dudaba que alguien hubiera acampado allí la noche anterior, considerando cuántas pocas personas había en la parte principal del parque. Y, incluso si lo hubieran hecho, había una buena posibilidad de que ya se hubieran ido. Pero, de alguna manera, la vacuidad del lugar se sentía mal. Realmente no sé cómo describirlo, más allá de que estaba silencioso. No solo quiero decir que no podía escuchar coches o personas, o incluso que había menos ruidos de animales, aunque todo eso era cierto. Quiero decir que todo parecía ensordecido. La lluvia en los árboles circundantes no parecía caer con la misma intensidad. El viento, que había estado subiendo y bajando durante horas, de repente parecía morir por completo. Incluso el chirrido de la puerta de la letrina sonaba más bajo de lo que debería. En ese momento, simplemente lo ignoré. La lluvia estaba disminuyendo y las bisagras debían haber sido engrasadas recientemente por un guardabosques. No era gran cosa, me dije mientras dejaba la claridad para enfrentar la mitad norte del sendero. A diferencia de la mitad sur, que regularmente se abre en secciones amplias y planas y pequeños claros, la mitad norte del sendero Rat Cedar transcurre casi completamente a través de un denso follaje. Y cuando digo denso, quiero decir que frecuentemente tenía que agacharme o girar de lado para asegurarme de que las ramas que se extendían no se enganchaban en mi chaqueta. El sendero en sí estaba casi completamente cubierto por la vegetación en algunos puntos, y más de una vez accidentalmente me desvié del sendero en lo que parecía el camino de menor resistencia antes de darme cuenta de que no veía ningún diamante blanco delante de mí. A unos 400 metros en esta parte más densa y oscura del bosque, escuché un repentino susurro tal vez a una docena de pies detrás de mí. Ahora, no soy un extraño en caminar por el bosque. Supuse que era un pequeño animal inofensivo, y cuando miré hacia atrás y no vi nada, asumí que estaba en lo correcto. Honestamente, incluso ahora sigo pensando que ese susurro en particular probablemente era una ardilla. Pero el sonido repentino me hizo darme cuenta de que estar solo en el bosque, a millas de cualquier otro ser humano, puede ser genial para la contemplación tranquila, pero también puede hacerte muy vulnerable. En este punto, sin embargo, todo lo que podía hacer era seguir adelante. Ya había pasado el punto medio. La única salida que tenía sentido era avanzar. A medida que continuaba, seguía escuchando sonidos que me ponían cada vez más nervioso. Mientras la lluvia continuaba golpeando las hojas sobre mi cabeza, había más susurros en los arbustos y árboles cercanos. Era fácil ignorarlos, pero aún así eran suficientes para hacerte saltar. Suficientes para hacerte imaginar patrones. Más de una vez, alguna combinación de agua que caía o movimiento animal detrás de mí fue suficiente para convencerme de que escuché los pasos de algo moviéndose rápidamente tras de mí. Por supuesto, nunca había nada allí, pero comencé a ponerme un poco paranoico. No creía que hubiera animales peligrosos en el parque, pero quizás estaba equivocado. Intenté no pensar en si sería peor tener un oso o una persona acercándose por detrás. Pero peor que el susurro de las hojas o el agua que caía fue un sonido que comencé a escuchar tal vez a una milla del punto medio. Solo puedo describirlo como una especie de tos húmeda. Cada vez, escuchaba un único sonido percutivo a un lado del sendero, simultáneamente con un aliento húmedo. Tal vez un ciervo podría hacer ese ruido, pensé para mí mismo, o espera, no hay gente que case aquí. O,
Dios, ¿y si hay un tipo allá afuera con un arma? De repente, estaba aterrorizado de que algún cazador pudiera confundirme con un animal en la tenue luz y las gruesas hojas, así que grité para asegurarme de que no habría accidentes. Hey, soy humano. Déjame en paz, por favor. Me sentí avergonzado casi tan pronto como lo dije, pero aún así parecía una buena idea. Ya fuera animales o humanos los que hacían los ruidos a mi alrededor, probablemente sabían que estaba allí. No había sido precisamente silencioso mientras caminaba por la maleza. Anunciarme alentaría a los animales a darme más espacio y se aseguraría de que los humanos no me dispararan accidentalmente. Después de mi pequeño anuncio al bosque, las tos húmedas se detuvieron y comencé a relajarme. Pero luego comenzó un sonido mucho más perturbador. Cada 5 minutos más o menos, escuchaba lo que sonaba como la voz de una niña pequeña, de tal vez 10 años. Sonaba increíblemente humana, muy parecida a mi hermana menor, pero nunca la escuché lo suficiente o con claridad para entender las palabras. Escuchaba tal vez un sonido de vocal y el indicio de una consonante, y luego se desvanecía. Siempre venía de detrás de mí, sonando como si estuviera sobre la colina o a un par de giros en el sendero. Más de una vez volví a llamar, como lo hice antes. Hey, ¿hay alguien ahí? Soy una persona, por favor no jueguen conmigo. Pero nunca obtuve respuesta. Comencé a preocuparme de verdad, pero seguí buscando maneras de racionalizarlo. He escuchado que las personas pueden experimentar alucinaciones auditivas cuando están aisladas del mundo durante periodos prolongados. No pensaba que 4 horas en el bosque contaran como prolongadas, pero era mejor que imaginar a un niño fantasma siguiéndome. De cualquier manera, seguir adelante aún parecía ser la mejor y única opción. Eso me alejaría de los sonidos inquietantes y me llevaría de regreso a mi coche para poder conducir lejos y dejar de asustarme. Honestamente, en este punto, una parte de mí se reía de mí mismo. Sabía que todo esto era solo yo pensando en exceso y asustándome, y que simplemente estaba imaginando cosas. Intenté mantener la calma pensando en otras cosas. Pensé en lo que cenaría una vez que terminara. Pensé en la campaña de D&D que se supone que debo dirigir este fin de semana. Pensé en cuánto estaban empezando a dolerme los pies. Cualquier cosa menos en cómo me sentía asustado. Y, sinceramente, funcionó. Al menos por un rato. Durante aproximadamente 1 milla, logré perderme en mis pensamientos y simplemente caminar sin notar o preocuparme demasiado por lo que sucedía o no a mi alrededor, hasta que, de repente, un fuerte y resonante golpe me obligó a centrar mi atención en la situación actual. Parecía provenir de justo al otro lado de la colina junto a la cual estaba caminando y sucedió exactamente una vez antes de que el bosque quedara en silencio de nuevo, excepto por la lluvia que caía sobre mí. Mi mente corría tratando de averiguar qué podría haber sido. No era un disparo, estoy seguro de eso. Era mucho más pesado y apagado, si es que eso tiene sentido. Casi sonaba como el maletero de un coche cerrándose de golpe, pero mucho más fuerte y pesado que cualquier maletero que haya escuchado. ¿Quizás un árbol cayendo? Honestamente, todavía no sé qué fue ese sonido, pero no importa. Lo que importa es que, cuando ese golpe interrumpió mi tren de pensamientos, finalmente me di cuenta de que no había visto un rombo blanco en al menos media hora. Intenté no entrar en pánico. He estado siguiendo este sendero todo el tiempo. No hay forma de que esté perdido. Pero, ¿realmente es el sendero o es solo un sendero? ¿Es un sendero en absoluto? ¿He estado siguiendo un arroyo durante toda 1 milla? ¿Ha estado extra barroso últimamente? Me quedé allí pensando durante mucho tiempo sobre qué hacer y finalmente decidí que tenía que seguir este sendero que había estado siguiendo hacia atrás hasta que encontrara un rombo blanco de nuevo. De lo contrario, ¿quién sabía cuánto tiempo podría estar vagando en estos bosques? Pero, al darme la vuelta para regresar, resbalé en una roca mojada que sobresalía del suelo y caí hacia adelante. Logré sostenerme lo suficientemente bien como para no sufrir lesiones graves, pero esa no es la razón por la cual esta caída fue un gran problema. No pude haber estado en el suelo más de 1 o 2 segundos, pero antes de poder levantarme, escuché esa misma maldita tos húmeda. Pero esta vez, estaba a solo un par de pulgadas sobre mi cabeza. No me avergüenza admitir que grité lo más fuerte que pude, pateando y revolviéndome, intentando golpear a lo que había tosido en mi oído, pero solo logré golpear un árbol cercano y lastimarme la mano.
Estuve de pie no más de 3 segundos después de la tos, girando locamente en círculos, buscando en todas direcciones aquello que había hecho ese ruido. Pero no había nada. Solo yo, el bosque y la lluvia. A medida que mi corazón comenzaba a ralentizarse, me di cuenta de algo que hizo que mi corazón se hundiera mucho más que todos los sonidos que había estado escuchando. Seguía en el sendero que había estado siguiendo, si es que realmente era un sendero, pero entre mi caída y mis giros salvajes para captar alguna señal de lo que pudiera estar atormentándome, había perdido por completo la noción de qué dirección había tomado. No tenía una brújula conmigo, y entre las gruesas nubes sobre mi cabeza y el hecho de que estaba cerca del mediodía, no tenía forma de distinguir el oeste del este, y mucho menos el norte del sur. Saqué mi teléfono para intentar pedir ayuda. Incluso si no había nada aquí conmigo, estaba perdido en el bosque, y eso es razón suficiente para llamar al 911. Pero estaba muerto. No tenía sentido. Estaba al 78% cuando lo saqué para ver la hora en el punto medio, pero ahora no encendía. Consideré quedarme donde estaba y esperar a que alguien me encontrara. Seguramente no estaba tan alejado de los senderos principales. Pero esperar significaba quedarme aquí, en el bosque, solo durante horas, si no más. Horas pasadas frío, mojado, asustado y solo. O, incluso peor, quizás no solo. Al final, sabía que no podía quedarme aquí, así que elegí una dirección y comencé a caminar por lo que esperaba que fuera el sendero. Quería correr, pero no lo hice. Sabía que intentar correr por el barro y las rocas mojadas solo me haría caer, y tal vez esta vez me rompería algo. Así que mantuve un paso lento y constante. Quería gritar, pero no lo hice. Ya había llamado a cualquier persona que pudiera oírme más de una vez y no obtuve respuesta. Hacerlo de nuevo sería un desperdicio de aliento y en el peor de los casos, podría enfurecer a quien o lo que estuviera aquí conmigo. Así que permanecí en silencio. Quería mirar detrás de mí, pero no lo hice. No cuando escuché pasos que crujían. No cuando escuché toses húmedas. No cuando escuché fragmentos de la voz de una niña pequeña que provenía de un poco más atrás. Sabía que no vería nada o que no me gustaría lo que vería. Así que no me di la vuelta. Durante más de una hora, caminé sin ninguna señal de que esto pudiera terminar. Cada giro del sendero que seguía conducía a más y más espesura. Cada paso se sentía más difícil que el anterior. Cada sonido detrás de mí sonaba más cerca que el anterior. Cada minuto que pasaba me hacía más y más seguro de que no podría salir de estos bosques. Y de repente, estaba viendo un rombo blanco con un círculo rojo a solo unos pies frente a mí y había otro más adelante. La lluvia había disminuido casi a un completo alto. Las toses húmedas que habían estado ocurriendo cada pocos segundos, casi justo detrás de mi cabeza, cesaron. Lentamente, giré mi cabeza para mirar detrás de mí y no vi más que un sendero vacío. No esperé a que las cosas volvieran a salir mal. Aumenté mi paso tanto como pude de manera segura y me aseguré de seguir los rombos con cuidado. No caminaba más de 5 pasos en ninguna dirección a menos que pudiera ver un marcador adelante. Gradualmente, los árboles se iban separando más y más, y la vegetación que me rodeaba se iba aclarando, hasta que de repente volví al punto de inicio del sendero. Nunca había estado tan feliz de ver un estacionamiento vacío. Sentí una ola de alivio invadirme y reí en voz alta mientras comenzaba a dirigirme hacia el coche, cuando escuché el último y peor sonido de toda la caminata provenir de detrás de mí. Soy un humano. Era mi voz. Era mi maldita voz, y provenía de los bosques detrás de mí. O realmente estaba volviéndome loco, o alguien o algo en esos bosques estaba tratando de asustarme. Jugando conmigo. Así que corrí. Olvidé que mis piernas estaban en llamas. Olvidé que mis pies se sentían como si acabara de terminar un turno de 30 horas de pie detrás de una caja registradora. No me preocupé por el barro o el desorden que llevaba conmigo. Corrí hacia mi coche, me lancé dentro y salí lo más rápido que pude. En el espejo retrovisor, vi una figura emerger del inicio del sendero. No la vi el tiempo suficiente para distinguir ningún detalle, pero sé una cosa con certeza, era demasiado alta para ser una niña de 10 años. Realmente no sé qué pensar. No creo en monstruos ni fantasmas, pero no sé cómo explicar lo que experimenté. Quizás algún imbécil que es realmente bueno imitando voces pasó horas tratando de jugarme una broma. Es difícil de creer, pero honestamente, probablemente es la explicación más probable. Al menos,
Quiero que lo sea. Me salté la caminata que se suponía debía hacer ayer por razones obvias, pero se supone que haré otra mañana. Está en un parque diferente, a cientos de millas del sendero Rat Cedar, y nada extraño ha sucedido desde que me alejé de esa figura hace 2 días. Así que estoy pensando en hacerlo. No quiero renunciar a hacer senderismo y acampar durante toda mi vida por lo que pudo o no pudo haberme sucedido. Y este sendero es más corto y más popular. Casi definitivamente habrá más gente esta vez. Estará bien. Espero. Me perdí en mi caminata nocturna y algo me siguió a través del bosque. Tengo 33 años. Vivo solo alrededor de mi pueblo solo hay bosques. La ciudad más cercana está a 37 millas de distancia y tiene unos 3.000 habitantes, así que esta parte es bastante remota. Vivo a unas 8 millas al norte de mi pequeño pueblo y mi propiedad colinda con unas 14.000 acres de tierras del estado. Normalmente, me encanta esto de mi terreno, pero después de anoche, estoy aterrorizado de los bosques detrás de mi casa. Un par de noches a la semana, me gusta dar un paseo por el bosque justo detrás de mi casa para relajarme y estar en paz con la naturaleza. Sé que caminar por el bosque de noche probablemente no es la mejor idea, pero siempre llevo mi pistola y una linterna para ver. Conozco estos bosques como la palma de mi mano, así que me siento bastante cómodo allí, de día y de noche. Sin embargo, anoche caminé más lejos de lo que suelo hacer y lo lamento profundamente. Alrededor de las 10 de la noche, me abrigué con mis overoles y botas, agarré mi linterna y mi arma, y salí por la puerta trasera. Estaba a unos 18 grados Fahrenheit, así que no hacía tanto frío para esta época del año. Entré al inicio del bosque y respiré profundamente el aire fresco y nítido. Podía escuchar a los coyotes aullando a lo lejos y una ligera sonrisa se formó en mi rostro. Quizás esta noche pueda ver un par de coyotes, pensé emocionado. Los coyotes no son lo suficientemente grandes como para ser una amenaza real para los humanos adultos, así que no me importa mucho cuando están cerca. Además, tengo mi arma en caso de que se pongan agresivos, un disparo al aire los hará huir más profundo en el bosque. Caminé en silencio durante unos 10 minutos, escuchando el sonido de mis botas crujir en la nieve. Podía sentir que me acercaba a los coyotes porque su aullido se hacía cada vez más fuerte. Mientras me concentraba en cómo se comunicaban entre ellos, pensé que escuché una voz en medio de los ladridos y aullidos. Me detuve y escuché más de cerca. Después de unos segundos, lo volví a escuchar y esta vez pude distinguir un par de palabras. «Ayúdame, señor», gritó la voz. Me pareció un poco extraño que la voz no sonara angustiada, pero pensé que tal vez estaban en estado de shock o algo así. Empecé a correr hacia donde escuché la voz y corrí durante unos 5 minutos antes de detenerme. «¿Dónde estás?», grité en la noche. Escuché, pero no oí nada. Fue entonces cuando noté cuán silencioso se había vuelto el bosque. No había más coyotes aullando ni ningún otro sonido, solo un silencio mortal. Temía que el hombre estuviera herido y no pudiera hablar, así que empecé a caminar rápido hacia donde creía que había escuchado la voz. Caminé durante unos 15 minutos sólidos antes de necesitar detenerme a descansar. Estaba mucho más lejos de lo que normalmente voy en mis caminatas nocturnas, pero aún no me preocupaba. Podía seguir mis huellas de regreso a casa. Así que decidí gritar una vez más antes de regresar y llamar a las autoridades para informar sobre una persona que necesitaba ayuda. «Hola, ¿estás aquí?», mi voz resonó por el tranquilo bosque. Me esforcé por escuchar cualquier ruido que indicara dónde podría estar la persona, pero era un silencio mortal. «Voy a llamar para pedir ayuda», grité antes de darme la vuelta para irme. Tan pronto como me di la vuelta, me congelé. Tan pronto como me di la vuelta, me congelé, mi sangre se heló al instante en mis venas. Los pelos de mi cuello se erizaron y mi corazón comenzó a latir descontroladamente. Justo cuando me di la vuelta y apunté mi linterna de regreso al camino por el que había venido, vi la cabeza de un hombre asomarse rápidamente detrás de un árbol, solo que su cabeza estaba aproximadamente a 2.5 metros del suelo. Quienquiera que fuera, era extremadamente alto. «¿Quién está ahí?», grité, con miedo presente en mi voz. No hubo respuesta. Decidí intentar desviarme hacia la izquierda para evitar pasar junto al árbol donde lo había visto y tratar de rodear mis huellas para regresar a casa lo más rápido que pudiera. Mantuve mi linterna apuntada directamente al frente, con mi mano libre en mi arma, por si necesitaba defenderme.
El nivel de miedo que estaba experimentando me hacía sentir que no era un hombre, sino algo que nunca debí ver. Ayúdame, Señor. La misma voz de antes provenía de aproximadamente 12 metros detrás de mí. Me di la vuelta y apunté mi linterna hacia donde escuché la voz y casi me hago del pantalón en ese momento. La cabeza estaba asomándose detrás de un árbol, a la misma altura que antes, solo que ahora estaba mucho más cerca. Tan cerca que pude ver que sonreía de oreja a oreja. Su rostro parecía increíblemente pálido y largo, inhumanamente largo. Comencé a correr a toda velocidad en dirección a donde sabía que estaba mi casa. Detrás de mí, se escuchaba una risa, junto con el ocasional «Ayúdame, Señor». No me di la vuelta ni una sola vez, simplemente corrí más rápido que nunca en mi vida, y eventualmente la risa se desvaneció a medida que se alejaba. Una vez que llegué a mi sendero habitual, la voz del hombre alto se desvaneció por completo. Aún no me detuve, corrí a toda velocidad hasta que salí de la línea de árboles y prácticamente caí en mi patio trasero. No me detuve para recuperar el aliento hasta que estuve a salvo en mi casa, con las puertas y ventanas cerradas con llave. Me dejé caer en mi silla y respiré pesadamente mientras sostenía firmemente mi pistola. No dormí en absoluto la noche pasada y me quedé dormido alrededor de las 7 de esta mañana. Desperté hace unas horas y agradecí al cielo que tenía los siguientes días libres. No creo que pudiera haber ido a trabajar después de mi experiencia. Decidí comenzar a escribir esto porque hace unos 30 minutos empecé a escuchar una voz proveniente de los bosques detrás de mi casa. Ha estado diciendo, ayúdame, Señor, cada pocos minutos, acercándose cada vez más. He cerrado toda mi casa y actualmente estoy sentado en mi cocina con mi pistola y mi rifle 30 a mi lado. No estoy seguro de qué más hacer, así que estoy publicando esto aquí para ver si alguien más ha experimentado algo así, y si es así, ¿puedo recibir algún consejo? Realmente no quiero ser asesinado por esta cosa. Parte 2. ¿Sabes lo aterrador que fue mi caminata en solitario hace unos días? También sabrás que, a pesar de esa experiencia, estaba planeando hacer otra caminata en solitario el pasado viernes. Recibí muchos consejos, pero lo principal en lo que todos parecían coincidir era que debía tener cuidado y que, si el sendero estaba tan desierto como la última vez, no debería ir. Pensé que sería muy cuidadoso para escuchar cualquier corazonada que tuviera. Si algo me parecía incluso un poco raro, me iría de inmediato. Hice toda la preparación cuidadosa como la primera vez, y aún un poco más, empaqué comida y agua, le dije a varias personas dónde iba a caminar y me aseguré de tener una copia en papel y digital del mapa. También empaqué un cuchillo pequeño, una brújula, una linterna, un silbato de pánico y un cargador portátil para poder recargar mi teléfono si se apagaba de nuevo. Hice algunas investigaciones y me aseguré de que no hubiera depredadores peligrosos en la zona, e incluso hice una búsqueda breve para comprobar que no había informes importantes de críptidos o experiencias paranormales en el área. Me sentía listo para cualquier cosa y pensé que, incluso si tuviera una experiencia similar a la anterior, estaría preparado. Pero mi caminata de hace un par de días fue casi el polo opuesto de la primera. En lugar de un día gris y lluvioso, el clima era hermoso y soleado. Cuando llegué al Parque Estatal Stark Rock, en lugar de un bosque tranquilo y desierto, encontré un destino turístico concurrido y popular. El estacionamiento del centro de visitantes, que también era el inicio de mi sendero, estaba repleto de coches, y vi a más de una docena de personas comenzar o terminar sus caminatas justo en el tiempo que me tomó estacionar mi coche y reunir mis cosas. En lugar de estar cubiertos de vegetación densa, los senderos eran amplios y permitían visibilidad de cientos de pies en cualquier dirección. En lugar de un solitario circuito de 12 millas, solo iba a caminar 4.5 millas y nunca pasaba más de un par de minutos sin ver a alguien yendo en una dirección u otra. Todo parecía perfecto. No fue hasta que terminó la caminata que me di cuenta de cuán equivocado estaba. Dentro de los primeros 15 minutos, me había relajado casi por completo. Me sorprendí riendo casi a carcajadas al sentir el alivio de saber que esta caminata sería mejor. Los pájaros cantaban, los mosquitos zumbaban y las vistas eran fantásticas. La caminata que hice me llevó por varios cañones, lo cual es increíble para Illinois, y parecía que cada curva del sendero conducía a alguna oportunidad fotográfica impresionante. Fue en la primera de estas vistas increíbles que conocí a la mujer. Al doblar la esquina del sendero y encontrarme en la entrada del cañón francés, ella estaba allí, mirando fijamente hacia el lecho del arroyo seco, hacia la pared del cañón.
En ese momento, no pensé mucho en ello. Era una vista bastante bonita y consideré detenerme para tomar una o dos fotos. Pero al comenzar a acercarme a ella, ella instantáneamente se volvió hacia mí y sonrió. «Oh, estoy en tu camino. Siéntete libre de pasar, yo me quedaré fuera de tu camino». Era una mujer mayor, supongo que tal vez en sus 60 años, aunque claramente estaba muy saludable y atlética. Llevaba una camiseta negra, jeans y botas de senderismo, y tenía el cabello largo y gris atado en una coleta. No miré demasiado de cerca la camiseta, pero pensé que vi que era de algún evento en Chicago, lo cual tenía sentido. Su sonrisa era amistosa y su saludo se sentía como cualquiera de las breves interacciones que he tenido con otros senderistas en el pasado. «Oh, no te preocupes», respondí. Después de todo, el sendero era lo suficientemente amplio para que pudiera pasar sin problemas. Realmente es una gran vista. Tal vez me detenga y tome una foto también, reí, sacando mi teléfono. «Oh, realmente lo es», coincidió ella. «Has estado aquí antes, he estado aquí más veces de las que puedo contar. Deberías volver en invierno. Es tan hermoso entonces, muy tranquilo y pacífico. Hay demasiada gente aquí en esta época del año». Sonreí educadamente y le dije que no, que era mi primera vez. Le agradecí por el consejo y continué por el sendero hacia la entrada del cañón. Rápidamente llegué a un callejón sin salida y me di cuenta de que el sendero principal debía ir hacia arriba y alrededor del lado del cañón, pero no me importó el pequeño desvío. Tener las enormes paredes de roca elevándose sobre mí por todos lados creaba un lugar impresionante para detenerme a tomar un sorbo de agua. Me quedé allí, disfrutando del silencio por un momento antes de darme la vuelta para regresar y encontré a la misma mujer justo allí. «Es una pena que la cascada esté seca. Deberías asegurarte de ir al cañón La Salle. Esa cascada casi seguro que aún está fluyendo», dijo, aparentemente sin darse cuenta de que se había acercado sigilosamente por detrás de mí. Ya había planeado ir a La Salle. De hecho, era el destino principal de mi caminata y así se lo dije. Ella, en respuesta, sacó un mapa del parque que reconocí del centro de visitantes y comenzó a darme direcciones. En este punto, decidí que solo era una anciana simpática que realmente amaba la naturaleza y que tenía un poco de dificultad para captar las señales sociales de alguien que preferiría estar solo. Pero no quería ser grosero, así que la dejé guiarme a través de la caminata que ya había planeado hacer antes de agradecerle y darme la vuelta para irme. Cuando comencé a salir del cañón, ella me llamó. «Si tienes tiempo, realmente deberías ir también al cañón de San Luis, es fantástico». Sabía que no tenía tiempo, pero asentí y dije que vería si podía encajarlo. Después de dejar a la mujer en la parte inferior de la cascada seca, el siguiente tramo de aproximadamente 1 milla transcurrió sin incidentes. Tomé el camino más corto hacia el cañón La Salle y pasé por aproximadamente 9 miradores, 3 o 4 intersecciones de senderos y al menos 50 otros senderistas. Finalmente llegué a la última intersección de senderos antes del cañón La Salle y la misma mujer de antes estaba allí de pie nuevamente. Estaba más que un poco confundido. ¿Cómo me había pasado? Me estaba moviendo bastante rápido y sabía que había tomado el camino más corto desde el cañón francés hasta donde estaba ahora. Definitivamente no me había pasado en el camino tampoco. Finalmente decidí que debía haber tomado uno de los caminos más largos y logró apenas llegar al cruce antes que yo porque me había detenido a tomar fotos en algunos de los miradores. Me saludó calurosamente, como si fuera un viejo amigo. «Oh, eres tú». Solo estaba tratando de tomar una foto de esta libélula, pero voló lejos. No vi ninguna libélula ni cámara, pero asumí que simplemente había metido su teléfono en el bolsillo. ¿Listo para La Salle? Me decepcionó un poco darme cuenta de que ella tenía la intención de hacer la última parte del sendero conmigo. Sin duda parecía lo suficientemente agradable, y no es que estuviera preocupado de que me atacara ni nada. Solo era un poco más habladora de lo que hubiera preferido. Pero asentí y juntos cruzamos el puente de piedra que conducía al sendero del cañón. Al principio, traté de aumentar el ritmo lo suficiente como para dejarla atrás de manera natural, pero ella se mantuvo a la par sin problemas. Continuó con un flujo constante de conversación. ¿Eres de aquí? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Así siguió con el tipo de preguntas superficiales que haces cuando estás conociendo a alguien por primera vez. Yo respondía a las preguntas y, tratando de ser amable, ocasionalmente le preguntaba sobre ella misma. «Oh,
vivo justo por aquí. De hecho, vine aquí por primera vez hace más de 60 años. Ups, mostrando un poco mi edad, rió ella. Mi trabajo me mantiene bastante activa, así que tengo la suerte de poder pasar tiempo en el bosque. Últimamente he estado probando otros bosques, sin embargo. Mientras escuchaba su voz detrás de mí, doblé una última esquina y me encontré mirando lo que habría sido la cascada en el cañón La Salle, pero, como las otras cascadas que habrían estado en el parque, esta también estaba seca. El sendero terminaba aquí, y caminé justo hasta donde caían unas pocas gotas de agua de donde solía estar la cascada. Me di cuenta de que la mujer seguía hablando detrás de mí. ¿Alguna vez has estado en el sendero Red Cedar? Me quedé congelado. Tenía que ser una coincidencia, ¿verdad? Quiero decir, Internet decía que era un sendero popular, aunque mi visita no parecía respaldar esa teoría. Aún así, seguramente ella no podría haber sabido que yo acababa de caminar por el sendero Red Cedar hace unos días, y desde luego no podría haber sabido lo mala que fue mi experiencia. Desarrollé todas estas explicaciones en menos de un segundo, pero mi sentido de peligro había pasado de 0 a 100 en un abrir y cerrar de ojos. Lentamente me di la vuelta para ver a la anciana sonriéndome, y por primera vez, su sonrisa no parecía cálida y amistosa. Parecía cruel. Nos miramos fijamente durante lo que parecieron minutos, pero solo debieron ser unos pocos segundos, antes de que escuchara el crujir de una rama de vuelta por donde habíamos venido. La cabeza de la mujer se volvió rápidamente y ambos vimos a un grupo de 3 hombres de mediana edad entrar, charlando sobre algún juego deportivo. Tal vez lo imaginé, pero juro que la anciana gruñó antes de sonreír y decir, me moveré para no estorbarte en caso de que quieras tomar fotos. Realmente es un fastidio cuando hay demasiada gente en este cañón. Y se alejó. Me quedé allí un rato, esperando calmarme. Cuando el trío de senderistas terminó de tomar sus fotos y se dieron la vuelta para irse, me aseguré de seguirlos muy de cerca. Permanecí cerca de su grupo durante todo el camino de regreso al estacionamiento, lo suficientemente cerca como para que definitivamente me oyeran si gritaba. El recorrido de 2 millas me dio tiempo suficiente para reflexionar sobre lo que realmente había sucedido en la última hora más o menos, y me di cuenta de algunas cosas que me preocuparon. Primero, a excepción del momento en que los 3 hombres entraron al cañón, cada momento que pasé con la mujer habíamos estado completamente solos. Con la gran cantidad de personas que había visto en el sendero, sentía que no había forma de que eso hubiera sido una coincidencia. En segundo lugar, me di cuenta de cuánto parecía querer esta mujer que yo fuera al punto más remoto de este conjunto de senderos. Me lo había recomendado repetidamente, me había dado direcciones y hasta caminó la última parte conmigo, y finalmente, me di cuenta de cuánto le había contado a esta extraña mujer sobre mí. Le dije mi nombre y cuántos años tenía. Le conté de qué estado e incluso de qué ciudad era. Le dije a qué me dedicaba. Y, mientras tanto, ni siquiera le había preguntado su nombre, y mucho menos detalles concretos sobre quién era. Todo lo que había dicho sobre sí misma era, en el mejor de los casos, vago. Lo único que sabía con certeza era que le gustaba estar en el bosque. Afortunadamente, el viaje de regreso fue bastante tranquilo. Mientras caminaba por el estacionamiento hacia mi coche, traté de sacudirme las malas sensaciones y me dije que debía enfocarme en la primera parte de la caminata. Me había divertido y había tomado muchas fotos geniales para compartir con mi familia y amigos cuando llegara a casa. Entonces vi la hoja de papel doblada y metida debajo de uno de los limpiaparabrisas. La saqué con la esperanza de que no fuera algún tipo de multa de estacionamiento, pero era un mapa del centro de visitantes. Alguien había marcado el cañón La Salle y dibujado un par de flechas con lo que parecía un marcador negro. Y en el reverso había una nota corta. Decía: gracias por la diversión. Hasta pronto. He estado en casa durante aproximadamente un día ahora y estoy tratando de no preocuparme demasiado. Quiero decir, vivo en una ciudad bastante grande y no es como si le hubiera dado a esa mujer mi dirección ni nada por el estilo. Espero que todo esto no signifique nada. Tal vez esta señora realmente era solo una amable anciana tratando de hacer una amiga, y yo estaba sobrereaccionando. Quizás la nota en mi coche estaba destinada a otra persona. No es como si hubiera voces infantiles sin cuerpo o pasos fantasmales como en mi última caminata. Todo podría tener una explicación razonable. Aunque definitivamente seguiré revisando 3 veces las cerraduras de mis puertas y ventanas. Pero siguiendo un presentimiento hice una investigación sobre el cañón de San Luis que la anciana recomendó.
Resulta que en 1960, 3 mujeres fueron encontradas muertas en el cañón. Un tipo fue arrestado y declarado culpable, pero ha pasado toda su vida afirmando que fue incriminado y que es inocente. No quiero hacer chistes sobre estas muertes ni nada por el estilo, pero con todo lo que me ha estado sucediendo, realmente no me gusta el hecho de que esta anciana espeluznante intentó enviarme a la ubicación de un infame triple homicidio. Fui contratado como un vigilante de incendios. El arco en el bosque debe evitarse a toda costa. Mi primera semana como vigilante de incendios en la Torre de Fuego 14 había comenzado bien. Toda mi vida había querido ser guardabosque y ahora estaba a un día de lograr ese objetivo. Después de este último día de entrenamiento, se suponía que me dejarían solo. Pero había sucedido algo catastrófico, descarrilando todos esos planes. Después de ver 2 incendios separados ardiendo a la distancia, mi supervisor y yo habíamos salido en nuestro jeep para ver de qué se trataba, suponiendo que eran fogatas de campamento. Él me había dejado solo para investigar a un grupo de infractores, mientras él se acercaba al otro campamento. Todo iba de acuerdo al plan, hasta que tropecé con un arco de piedra en el bosque que parecía fuera de lugar. Al otro lado, el cielo era morado, mientras que en nuestro lado era azul. Pero lo tomé como el atardecer u otro fenómeno, y seguí adelante, atravesándolo. Ojalá hubiera confiado en mis instintos y me hubiera quedado al otro lado del arco. Porque ahora estoy atrapado en otro mundo, sin forma de volver a casa. El arco desapareció, dejándome varado aquí. Y rápidamente me di cuenta de que no estaba solo. Había criaturas en el bosque que parecían personas pero no lo eran. Tenían un juego extra de brazos, por ejemplo, y te respondían si les hablabas, pero no eran humanos. A pesar de todas las probabilidades, había sido rescatado por otro guardabosque justo antes de que me atacaran las extrañas criaturas. Este hombre, que me dijo que se llamaba David, dijo que había estado atrapado en este lugar durante un mes. Tenía una cueva que había logrado camuflajear con ramas de árboles, permitiéndonos escondernos de las criaturas después de escapar de ellas. David sabía mucho sobre este lugar y dijo que las criaturas evitaban una cierta parte del bosque, así que allí fue donde me llevó. Había colocado trampas, cuya ubicación solo él conocía, y su escondite estaba allí, abastecido de provisiones. Mucha de la vida vegetal aquí es la misma que en nuestro mundo, me dijo cuando llegamos a su campamento. Encontré un parche de setas y taque y he estado sobreviviendo más o menos con ellas. Tenía algunas cosas en mi bolsa, una barra de energía, un poco de frutos secos, ya sabes, lo de siempre, pero se me acabó bastante rápido. Me mostró su pequeño montón de comida recolectada y me maravillé de lo bien preparado que estaba. Había diferentes especies de hongos, algunas raíces silvestres y algunas hojas que había apartado para hacer una ensalada. Esto es increíble, le dije. Y yo pensaba que era un buen superviviente. Todavía eres joven, me dijo. He estado haciendo este tipo de cosas durante mucho tiempo. Estuve en las Fuerzas Especiales Aéreas Británicas cuando era más joven. Son soldados altamente entrenados, algo así como tus fuerzas especiales. Desde que llegué al otro lado del charco, he trabajado por aquí y por allá, pero más recientemente he sido el vigilante de incendios en la Torre 14 durante casi 10 años. Solté un leve suspiro. Esa es donde estoy destinado. ¿Trabajaste en la Torre 14? Se rió. Trabajé. Pasado. Maldita sea. Esos bastardos ya me han reemplazado, ¿eh? Bueno, supongo que también habrán dejado de buscarme. Recordé esa extraña mirada que Ross me había dado al dejarme salir del jeep. Parecía que iba a decir algo, pero tal vez no te hagas matar o desaparecer como el último tipo habría sido demasiado directo. Tal vez había estado pensando en que era una mala idea, me di cuenta. Tal vez pensaba que deberíamos ir juntos. Pero en su lugar me había dejado ir solo. Sentí un atisbo de enojo, pensando en que nada de esto habría sucedido si Ross me hubiera acompañado como se suponía que debía hacer. Todavía te están buscando, dije, sin saber realmente si eso era cierto. Estoy seguro de que lo hacen. No te olvidarían así como así. Ross no me lo ha contado aún, eso es todo. Todavía estoy en entrenamiento. No agregué que este era mi último día de entrenamiento. O que las noticias de la desaparición de David parecían haber sido deliberadamente omitidas de mi orientación. David me miró con sospecha, pero no dijo una palabra más al respecto. Iba a salir a buscar más setas cuando te vi.
Es demasiado peligroso volver a salir esta noche, pero mañana revisaremos el arco de nuevo y te mostraré el bosque de setas y taque. Vuelvo a ese mismo lugar todos los días y busco ese arco. No puedo creer que me lo haya perdido. Mientras hablaba, estaba pelando una seta con su cuchillo, pero con esa última frase lo lanzó al otro lado de la habitación, donde golpeó la pared de roca con un fuerte ruido. Silencio, le susurré con fuerza. Sé que estás molesto, pero saldremos de aquí. Su rostro no mostraba emoción mientras me miraba, con lágrimas brotando en sus ojos. Eso es lo que me he estado diciendo a mí mismo durante los últimos 36 días, dijo. Espero a Dios que tengas razón. Mientras intentaba conciliar el sueño esa noche, no pude. La idea de que un hombre como David se viera reducido a lágrimas por este lugar era casi demasiado para soportar. El hombre era una máquina asesina. Fuerzas especiales británicas. Me había salvado la vida y me había sacado de una situación en la que pensaba que estaría muerto seguro. Al menos teníamos más munición ahora. Y 2 armas. Aún así, eso no me reconfortaba demasiado. Esas criaturas, sean lo que sean, no les gustaba morir. Logré dormir unas horas con interrupciones antes de que saliera el sol, que seguía apareciendo en ese mismo horrible tono morado del día anterior. Empezaba a dolerme la cabeza. Sentía que no pertenecíamos a este lugar, que el aire era demasiado espeso y demasiado pesado, no hecho para que yo lo respirara. Sin darme cuenta, había comenzado a hiperventilar. Intenté detenerme, calmarme, pero no pude. David se acercó y me miró a los ojos, y poco a poco empecé a escuchar las palabras que me decía. La cueva se iba volviendo cada vez más oscura a mi alrededor y sentía que me estaba desmayando, pero logré escucharlo. Respira profundo, dijo. Tranquilízate. ¿Estás bien? He vivido aquí todo este tiempo. El aire es respirable. ¿Estás bien? Grandes y profundas respiraciones, muchacho. Bien. Así está mejor. Sigue respirando, entra y sale. Después de un rato me fui calmando, y le miré con gratitud. Gracias, dije. Lo necesitaba. Quédate ahí y recobra el sentido. He preparado el desayuno, dijo, y me di cuenta de que tenía una porción de setas y lechuga silvestre reservada para mí. Me la trajo en una roca plana y me dio la comida. ¿Cuál es el plan?, pregunté, mirando la comida con sospecha. A pesar de que él dijo que estaba bien, seguía preocupado. Come, me dijo. Necesitas energía. Vamos a caminar hasta el parche de setas y taque. De camino, comprobaremos el arco. De vuelta, lo revisaremos de nuevo. Eso es todo lo que podemos hacer realmente. No es seguro quedarse demasiado tiempo ahí fuera. Esas cosas pueden oler nuestra presencia. Logré comer un poco de la ensalada y las setas, a pesar de que me inquietaban. Consumir cualquier cosa, incluso el aire, en este mundo, se sentía mal. Como si estuviera respirando vapores tóxicos no aptos para el consumo humano. Aún así, un poco de comida no podría hacerme daño. Al menos, eso es lo que me decía a mí mismo. Después de comer, nos dirigimos hacia el arco. La caminata fue larga, y David trajo mucha agua y provisiones, llenando nuestras cantimploras de un manantial que encontramos en el camino. Una vez más, me alegré de tenerlo como guía. Si no fuera por él, probablemente ya estaría muerto 10 veces. Después de un buen rato, llegamos al claro donde estaba el arco. Una vez más, no estaba allí. El lugar donde había estado estaba vacío, pero nos acercamos de todas formas. ¿Cómo puede simplemente desaparecer? ¿Estar aquí un día y al siguiente no?, pregunté. David negó con la cabeza. ¿Cómo puede ser posible todo esto? No lo habría creído si alguien me lo hubiera dicho. ¿Tú sí? Lo pensé durante unos segundos. No, probablemente no. Pensaría que están locos. O drogados. O quizás ambas cosas. Y sin embargo, aquí estamos. Desafiando todo el sentido común racional. No había mucho más que decir, así que seguimos caminando. Intenté desesperadamente ignorar la sensación de que oía el susurro de hojas detrás de nosotros. Como si alguien nos estuviera siguiendo en silencio y a la distancia. Cada vez que miraba hacia atrás, no había nadie. Finalmente, llegamos al parche de setas y taque.
David me dijo que empezara a recoger las setas rápidamente antes de que las criaturas nos encontraran. Dijo que eran inteligentes y enviarían exploradores. Así que una vez que supieran dónde estábamos, reunirían a más y volverían a cazarnos como animales en manada. Lo peor era que sabían que este era un lugar favorito suyo, así que estarían preparados para él. Después de unos minutos recogiendo setas, David me dijo que lo envolviera todo. Vamos, dijo. No hay más tiempo. A pesar de mi miedo, no podía creer lo que decía. Apenas habíamos empezado. Había sido una caminata tan larga, y esta pequeña cantidad de setas apenas nos sustentaría por un día. Vamos, David, dije. Unos minutos más. He dicho que nos vamos, siseó, su rostro transformándose en uno de rabia. Casi no lo reconocí. Su color cambió, volviéndose rojo, casi morado. Y había algo más extraño también. Su pecho parecía tener espasmos cuando estaba enojado. La tela se hinchaba y se deshinchaba de una manera muy extraña, como si respirara demasiado rápido. Me miró y se calmó un poco, luego vino hacia mí y me agarró el brazo, arrastrándome lejos del parche de setas. Veo a uno. Está a cierta distancia, a las 6 en punto. Eso significa que hay más. Tenemos que empezar a caminar rápido. Todavía no corras. No mires. No les dejes saber que los vimos. Todo esto lo dijo mientras me arrastraba lejos del parche de setas y tuve que luchar contra las ganas de mirar por encima del hombro. Pero ahora sí oía el sonido distintivo del movimiento, acercándose, ganándonos terreno sin cesar. ¿Lo oyes?, pregunté, con el corazón latiendo más rápido, la garganta seca y las rodillas temblando. Silencio, susurró enojado. Estuve en silencio unos segundos, y los ruidos se acercaban cada vez más. «Corre», gritó, y empecé a correr lo más rápido que pude entre los árboles. Un segundo después, los oí a nuestro alrededor. Nos habían rodeado. Nos habían estado esperando. «Tu arma», gritó David detrás de mí, y traté de tenerla lista mientras seguía corriendo. Entonces vi de qué se preocupaba. Una de las criaturas estaba justo delante, parcialmente oculta detrás de un árbol. Se reveló apenas, asomando la cabeza para ver qué tan lejos estábamos, y luego volvió a desaparecer. «¿La ves?», gritó. «Sí. Cuando lleguemos al árbol, tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. No te acerques demasiado». Entendí de inmediato lo que estaba haciendo. Se estaba sacrificando por mí. Al ir a la derecha, iba a pasar por la línea de visión de la criatura. Iba a correr junto a ella a pocos centímetros de su alcance. Todo para distraerla y que no me persiguiera a mí. Una parte de mí quería discutir, pero no había tiempo. Ya estábamos junto al árbol. Corrí hacia la izquierda y David fue hacia la derecha. La criatura se lanzó hacia él, tal como temía, y logró arañarle la espalda con sus largas garras. Iba sangrando mientras corría, adelantándome mientras aceleraba. «Hay más allá», gritó. Y los vi un segundo después. Había al menos dos, tal vez más. Escondidos en los árboles y esperándonos un poco más adelante. Tenía la sensación de que no se dejarían engañar tan fácilmente como el último. Afortunadamente, teníamos una ventaja de velocidad sobre las criaturas. Al menos las que habíamos encontrado hasta ahora. No quería imaginar cómo serían las versiones más rápidas de estas cosas. Nuestra capacidad de correr más rápido que ellas era lo único que nos mantenía con vida. Podía oír cómo nos perseguían, sus pesados pasos aplastando las hojas. «Separémonos», dijo David. «Tú ve a la izquierda, yo iré a la derecha. Nos encontraremos de vuelta en el medio, digamos a 100 pasos de aquí. ¿Entendido?». «Claro», acepté, sin estar seguro de qué otras opciones teníamos. Le estaba dando prioridad a él, ya que parecía saber lo que hacía. «Ahora», gritó, y se desvió de nuestra trayectoria, dirigiéndose a la derecha. Al mismo tiempo, yo fui a la izquierda. Las criaturas tardaron un momento en responder, pero una vez que vieron lo que estábamos haciendo, salieron de su escondite donde esperaban emboscarnos. La criatura más cercana a mí vino hacia mí por mi derecha y grité cuando se acercó a unos pocos metros, sus horribles brazos alcanzándome para agarrarme. Sentí la brisa de su mano pasando cerca, pero logré agacharme a tiempo, tropezando con un tronco caído y acabando boca abajo.
La criatura se arrastró detrás de mí y sentí que me agarraba el tobillo, arrastrándome hacia ella mientras gritaba. Pateando con todas mis fuerzas con la otra pierna, le di un golpe en la mandíbula, que sonó con un crujido nauseabundo. Aulló de dolor y rabia mientras aflojaba un poco el agarre de mi tobillo. Intenté liberarme, pero me sujetaba con fuerza. La criatura era fuerte. Estaba a punto de patearlo de nuevo cuando me agarró la otra pierna y comenzó a arrastrarse hacia mi cara. Sus ojos desproporcionados se abrieron con anticipación, la baba goteándole por el labio inferior. La criatura estaba a punto de devorarme. Cuando la criatura abrió su mandíbula como una pitón a punto de devorar un venado, recordé el rifle colgado en mi espalda. La bestia lanzó su cabeza hacia adelante en dirección a mi cuello, como si fuera a comenzar su comida por mi yugular. El rifle estaba atrapado debajo de mi peso corporal. Intentaba balancearme de un lado a otro para liberarlo mientras empujaba a la criatura con mis rodillas, pateando y retorciéndome para liberarme de su agarre. Justo cuando sus dientes estaban a punto de cerrarse alrededor de mi garganta, logré liberar el rifle. Usando toda mi fuerza, llevé mis rodillas hacia atrás y pateé a la criatura en el pecho, haciéndola retroceder por un breve instante. Fue el tiempo suficiente para dispararle. ¡Boom! El disparo hizo eco en el bosque, expandiéndose desde el cañón de mi rifle. En un momento, la criatura estaba frente a mí y al siguiente, su cabeza había desaparecido, reemplazada por un cráter sangriento que expulsaba sangre de los restos destrozados de su rostro. Me levanté de un salto y corrí, sin mirar atrás. Después de una larga y aterradora carrera por el bosque, me encontré de nuevo con David. Él se veía aún peor que antes. Mientras yo me había escapado ileso, él había sido brutalmente atacado por una de las criaturas, apenas logrando escapar con vida. Estaba ensangrentado y tenía cortes en el cuello, la frente y ambos brazos, de heridas defensivas. Lo peor de todo es que había perdido su arma en el proceso y ahora solo teníamos una para defendernos. Y la mitad de las municiones. Finalmente, llegamos de vuelta a la cueva, después de una larga carrera por el bosque, escapando apenas con nuestras vidas. David estaba en muy malas condiciones y lo ayudé a acostarse en su saco de dormir. Salí afuera a buscar hojas o lo que fuera posible para curar sus heridas, en ausencia de vendas. Tenía un pequeño botiquín de primeros auxilios conmigo, que siempre llevaba, pero no era suficiente para las lesiones que había sufrido. Limpié sus heridas y cubrí las peores con gasa de mi botiquín, luego las envolví con hojas largas del bosque. David comenzó a apartarme cuando intenté desabrochar su camisa para atender las heridas de su espalda. Le dije que se calmara, pero no dejó de resistirse. Finalmente me rendí y le dije que se ocupara de los cortes él mismo. No sanarían correctamente si no hacía algo al respecto. Pero él simplemente cerró los ojos y se quedó dormido, la sangre fluyendo de sus heridas mojando el piso de roca de la cueva mientras roncaba. Por segunda noche consecutiva, no pude dormir. No dejaba de pensar en David y sus heridas. Estaría muerto por la mañana si no hacía algo. Había perdido demasiada sangre. No entendía por qué alguien con su nivel de experiencia no se lo estaba tomando en serio. ¿Estaría delirando? De repente, sus ronquidos se detuvieron. La cueva estaba en un silencio absoluto y quietud en la oscuridad de la noche. Y entonces escuché un sonido como si movieran rocas. Un arrastrar de pies. Huesos crujiendo y crujiendo. Hubo un sonido húmedo y baboso. Labios chocando y carne desgarrándose. Alguien arrancando carne de los huesos y rasgando el cartílago con incisivos afilados. Miré hacia la oscuridad de la cueva, en dirección al sonido, y mis ojos comenzaron a adaptarse lentamente. David se había levantado. Estaba comiendo algo en la esquina de la cueva oscura. ¿Se movía? ¿Un ratón? ¿O una ardilla? Arrancó otro bocado de carne de la cosa que se retorcía en su agarre y de repente volvió a quedar inmóvil. El único sonido era el de él masticando. Mis ojos se ajustaron aún más, mi corazón latiendo rápidamente. La camisa de David estaba fuera. Después de todo, había atendido sus heridas. En la oscuridad, cuando había estado intentando dormir, con los ojos cerrados, había estado ocupándose de sus lesiones. Y me di cuenta de por qué no había querido que viera debajo de su ropa. Todo tenía sentido de repente. Los temblores debajo de su camisa cuando se enojaba. La forma en que cambiaba de color cuando se enfadaba. Su cara se había puesto roja. Casi morada, como el cielo.
Y debajo de su camisa estaba el cambio más obvio de todos. Dio otro gran mordisco de lo que fuera que había encontrado arrastrándose en la cueva. Y con sus 4 manos que se movían rápidamente, arrancó la carne de los huesos y se metió más de la criatura en la boca. Sus ojos dorados y reflectantes me miraron en la oscuridad cuando me pilló mirándolo. Y cuando me puse de pie, comencé a correr.